Esta es la parte 2 del último episodio aquí en el canal, así que continuemos donde lo dejamos. La siguiente vez que Claire vio a Henry, él estaba inclinado sobre una pila de bloques de concreto en una obra al borde de Queens. Ella había esperado en su auto durante 20 minutos, observando desde lejos mientras él se movía con constancia, en silencio, cargando, apilando, levantando, en el frío punzante. Con la firmeza tranquila de un hombre acostumbrado a ser ignorado. Llevaba una camisa de franela gastada, las mangas arremangadas hasta los antebrazos a pesar del clima, y su aliento se condensaba en nubes visibles. Sus manos estaban callosas, las uñas sucias, pero sus movimientos eran precisos, eficientes, decididos. Cuando tomó un descanso y se sentó en una pared baja con una botella plástica de agua en la mano, Claire salió del auto y caminó hacia él. Henry alzó la vista y se sorprendió al verla. Se levantó de inmediato, sacudiéndose el polvo de los pantalones. ¿Claire? Hola otra vez, dijo ella, con una sonrisa pequeña pero sincera. ¿Qué haces aquí? Le extendió una taza de café que había traído. Pensé que te gustaría algo caliente. Él la tomó con duda, buscando sus ojos. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, pero quería. Guardaron silencio por un momento, antes de que ella agregara, ¿vendrías conmigo, solo un rato? Quiero mostrarte algo. Henry miró hacia sus botas de trabajo. Luego al capataz a la distancia. Todavía me quedan unas horas de turno. Ya hablé con él, dijo Claire. Le dije que tenías una entrevista. Él arqueó las cejas. No tengo ninguna entrevista. Ahora sí, respondió ella. Henry soltó una risa corta, más sorprendido que divertido. Está bien, veamos de qué se trata esto. Condujeron en silencio. Henry miraba por la ventana, inquieto, consciente de su aspecto. Jeans sucios, manos ásperas, el leve rastro de sudor en el cuello. Claire no pareció notarlo. Cuando llegaron a la sede de Infinity Group en el centro, Henry vaciló en el vestíbulo de mármol, mirando las enormes paredes de vidrio, el cromo reluciente, el constante ir y venir de personas en traje. No pertenezco a este lugar, murmuró. Claire se giró hacia él. Solo sube conmigo. Entraron en una sala de conferencias privada, con ventanas del piso al techo que mostraban el horizonte. Claire le ofreció un asiento, luego cerró la puerta y se sentó frente a él. Henry carraspeó. ¿Y todo esto? ¿Es para devolverme el abrigo? Claire negó con la cabeza. No. No se trata del abrigo. Me lo quedé. Ahora es mío. Henry parpadeó. Está bien. Ella se inclinó hacia adelante. No vine a agradecerte. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Una versión de mí que enterré bajo años de juntas y fechas límite. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre comienza con innovación o estrategia. A veces comienza con amabilidad. Henry bajó la mirada. Claire, solo soy un hombre tratando de sobrevivir. Y por eso mismo te traje aquí. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa hacia él. Dentro había una propuesta laboral, un contrato, una nueva posición, asesor de valores humanos y culturales. Henry frunció el ceño mientras hojeaba las páginas. ¿Qué es esto? Es un nuevo rol que creé. Alguien que participe en decisiones de departamentos, programas de entrenamiento, discusiones de desarrollo, no para hablar de números o estrategia, sino de personas, valores, compasión. Compartirías tus experiencias, ayudarías a formar el corazón de esta empresa.
Henry rió incómodo, negando con la cabeza. Claire, mírame. No tengo un título en psicología. No me gradué de Harvard. Duermo en una camioneta. Fuiste ingeniero. No he construido nada en años. Construiste un momento que nunca olvidaré, dijo Claire en voz baja. Henry desvió la mirada, abrumado. Esto no es caridad, continuó ella. Es un puesto que solo tú puedes ocupar. Sabes lo que es ser invisible, ser ignorado. Y aún así, en el frío, entregaste tu única chaqueta a una desconocida. Eso me dice más sobre liderazgo que cualquier currículum. Abrió la boca, la cerró, luchó por encontrar palabras. No estoy calificado, murmuró al fin. Claire se inclinó, su mirada firme. No necesitas un título para enseñar a las personas a cuidar, porque tú lo vives cada día. Claire lo miró a los ojos y dijo, no necesitas credenciales para enseñar a ser amable, porque tú lo has vivido. Y eso es más poderoso que cualquier cosa escrita en papel. La garganta de Henry se cerró. Miró el documento, luego a ella. Y por primera vez en años, sintió algo despertar en su interior. No era miedo. Ni derrota. Era esperanza. Cruda. Extraña. Aterradora. Esperanza. Henry se sentó solo en la banca frente al edificio de oficinas, con la propuesta de trabajo cerrada sobre sus piernas. Pasaba los dedos por los bordes del folder, pero su mirada estaba perdida en la calle llena de gente. No podía hacerlo. No era que no quisiera. Muy dentro de él, sí quería. Pero el miedo lo tenía atrapado, ese miedo viejo y cruel que susurraba cosas al oído cuando todo estaba en silencio. Solo estás siendo amable. Esto no es real. Lo vas a arruinar. Siempre lo haces. La oferta parecía una trampa disfrazada de bondad, y Henry, que había aprendido a desconfiar de lo que parecía demasiado bueno, no podía sacudirse la duda. No notó que Claire había salido del edificio hasta que se sentó a su lado en silencio. «No lo has abierto», dijo ella en voz baja. Henry soltó una risa seca. «No creo que sea necesario. Ya sé cómo termina esto». Claire inclinó la cabeza. ¿Cómo? Alguien como yo no termina en un lugar como este. No construyes una empresa como Infinity contratando a gente que duerme en camionetas. ¿Crees que te ofrecí esto por lástima? Creo que no pertenezco a tu mundo. Claire miró al frente un instante, luego se puso de pie. Ven conmigo, solo una hora. ¿Claire? Sin trajes, sin juntas. Solo, confía en mí. Contra su instinto, él se levantó. Condujeron en silencio por más de media hora, alejándose de las torres relucientes hacia una zona más tranquila. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de ladrillos rojos con un toldo verde descolorido. Un cartel pintado decía, lugar de Thomas. Un espacio seguro para cada niño. Henry la siguió hacia adentro. Las paredes eran coloridas, cubiertas de huellas pintadas, dibujos de animales, frases sobre bondad. El aire olía a crayones y pan recién hecho. Risas resonaban desde el fondo. Altas, alegres, libres. Niños. Claire lo guió más allá de una cocina comunitaria, una sala de lectura, hasta un salón amplio lleno de juguetes usados y carteles hechos a mano. Niños de todas las edades estaban esparcidos por el suelo, armando rompecabezas, leyendo, jugando. Este lugar, dijo Claire en voz baja, lleva el nombre del hombre que me salvó. Henry la miró.
crecí en hogares temporales. Algunos buenos, otros no tanto. Una noche, me escapé. Hacía mucho frío. Tenía 12 años. Me acurruqué frente a una iglesia esperando que amaneciera. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Él me encontró. Un hombre mayor, Thomas. Me dio su abrigo. Se sentó conmigo toda la noche. No hizo preguntas, solo se quedó. Henry no dijo nada. No podía. Nunca más lo volví a ver, continuó Claire. Pero ese momento fue como si alguien se adentrara en la oscuridad y dijera, tú importas. Construye este lugar por él. Luego se volvió completamente hacia Henry. Y la semana pasada, otro hombre me dio su abrigo. Sin saber quién era yo. Sin pedir nada. Solo dio. Henry tragó saliva. Me recuerdas a él, dijo Claire. No por lo que me diste, sino por quién eres. Se quedaron en silencio, rodeados del sonido de juegos y vida. Los ojos de Henry recorrieron la sala, los niños, un voluntario atando un zapato, un niño leyendo en voz alta con demasiada energía. Se sentía cálido. Real. Claire le tocó el brazo con suavidad. No necesito que encajes en una sala de juntas, Henry. Necesito que les recuerdes a todos esto. Lo que significa importar. Henry no respondió con palabras. Sus ojos se llenaron. Bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero salieron de todos modos. Silenciosas. Verdaderas. Y entonces asintió. No por el empleo. No por el salario o el título. Sino porque, por primera vez en muchos años, lo sintió. Seguía siendo necesario. Seguía teniendo valor. Seguía siendo humano. Henry se quedó quieto en medio de una sala llena de risas, con una lágrima cayendo por su rostro marcado, no de tristeza, sino de un profundo alivio al saber que aún importaba. El primer día de Henry en Infinity Group no comenzó con aplausos. No hubo fiesta de bienvenida, ni comunicados de prensa. Solo una reunión tranquila en una sala con paredes de vidrio en el 5º piso, con algunos jefes de departamento escépticos y un montón de notas adhesivas. Claire lo presentó con sencillez. Este es Henry Miles. Está aquí para ayudarnos a construir algo más significativo que solo ganancias. Las miradas fueron corteses pero cautelosas. Henry no se inmutó. Comenzó compartiendo su historia. No una versión melodramática ni sensacionalista, solo fragmentos, honestos, humanos. Lo que se sentía perderlo todo, despertarse en una camioneta congelada, asistir a entrevistas sabiendo que sus zapatos tenían agujeros y aún así elegir la amabilidad. Al principio lo escucharon con curiosidad distante. Al final de esa semana, se inclinaban hacia él. Henry tenía una forma de hablar que no sermoneaba ni actuaba. Hacía preguntas que obligaban a detenerse. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos de verdad? ¿Sabes el nombre de la persona que limpia este piso? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No traía gráficos ni datos. Traía empatía. Poco a poco, comenzó el cambio. Uno a uno, los empleados empezaron a buscarlo. Primero los pasantes, luego desarrolladores junior, después los jefes. Algunos iban a hablar de estrés, otros de agotamiento. Algunos solo iban a sentarse en silencio con él durante el almuerzo. Henry escuchaba. Y cuando hablaba, no ofrecía soluciones. Ofrecía perspectiva. No estás roto,
le dijo una vez a un joven programador que confesó no haber dormido en 3 días. ¿Estás cansado? Estar cansado no significa ser débil. Significa que has cuidado demasiado tiempo sin que alguien cuide de ti. Esa frase terminó pegada en puertas de oficinas, impresa en tazas, citada en correos corporativos. Clyde observaba todo desde su oficina. Vio cómo cambiaban las conversaciones, cómo volvía la risa, cómo aumentaba la productividad, no por presión, sino porque la gente se sentía vista. No pasó mucho hasta que Henry tuvo su propio espacio, pequeño, acogedor, lleno de plantas, libros usados y una cafetera que nunca parecía vacía. Fuera del trabajo, su vida también comenzaba a reconstruirse. Con la ayuda de Clyde y un pequeño subsidio de vivienda de la empresa, Henry pudo dar el pago inicial de una casa modesta en las afueras de Brooklyn. No era lujosa, pero tenía un porche, un huerto y paredes que no temblaban con el viento. Más importante aún, tenía espacio para Noah. Ahora, en su primer año en una universidad local, Noah volvió a vivir con su padre. Su primera cena en la nueva casa fue sencilla, espaguetis con pan de ajo, pero Henry la recordaría por el resto de su vida. «Cumpliste tu promesa», dijo Noah esa noche, con lágrimas en los ojos. Henry no respondió. No con palabras. Pero la mirada que le dio lo decía todo. En cuanto a Clyde, ella y Henry se veían casi todos los días. Al principio por trabajo, reuniones, proyectos. Luego, sin buscarlo, se volvió algo más. Empezaron a almorzar juntos. Luego a caminar juntos al metro. Después, los cafés de fin de semana se convirtieron en noches viendo películas viejas, hablando de todo y de nada. No fue dramático. Ni rápido. Simplemente sucedió. 2 personas que habían pasado años construyendo armaduras alrededor de sí mismas, encontraron consuelo en la compañía silenciosa de alguien que no pedía nada, solo presencia. Una tarde, en la azotea del edificio, mirando el atardecer detrás de los rascacielos, Clyde dijo suavemente: «Has cambiado este lugar, Henry». Él rió. «No, solo les recordé lo que ya sabían». Ella lo miró. «Y a mí también». Henry acababa de terminar un taller sobre resiliencia cuando un joven se quedó después de que todos se habían ido. No tendría más de 22 años, delgado, pálido, con ojeras profundas. «Solo quería decir algo», dijo, con la voz temblorosa. «El mes pasado, iba a rendirme. Todo. La vida, quiero decir. Ya no podía más. Pero entonces te escuché hablar, y eso me detuvo. Dijiste algo sobre que las personas no necesitan ser arregladas, solo necesitan ser escuchadas. Nadie me había dicho eso antes. Sentí que, alguien por fin me veía», tragó saliva. «Si no fuera por ti, creo que no estaría aquí». El pecho de Henry se apretó. Dio un paso y le puso una mano en el hombro. «Me alegra mucho que estés aquí». Cuando el joven se fue, Henry se sentó en su silla, la sala en silencio, esas palabras resonando en su mente. Alguna vez se preguntó si volvería a importar. Ahora tenía su respuesta. El atrio de Infinity Group nunca había lucido así. Ya no colgaban pancartas de logros trimestrales ni lanzamientos de productos. En su lugar había cortinas blancas, luces cálidas suspendidas y un enorme cartel que decía, con letras elegantes: «Día de la Bondad». Los empleados estaban hombro con hombro, vestidos con sus mejores galas, no para negocios, sino para algo mucho más profundo. En el centro del escenario, Clyde Langston se acercó al podio, su mirada recorriendo la sala. «Este día no trata sobre métricas», comenzó.
se trata de momentos. La sala se quedó en silencio. Hace un año, yo estaba parada en una parada de autobús, congelándome, sola, cansada y más perdida de lo que creía. Y entonces un hombre, al que jamás había visto, hizo algo que nadie más hizo esa noche. Me dio su abrigo. Un murmullo recorrió la multitud. Claire sonrió con dulzura. Era viejo, desgastado. Pero lo era todo, porque me recordó que la verdadera bondad no espera el momento adecuado. Aparece cuando el mundo menos la espera. Se giró hacia un caballete cubierto a su lado y levantó la tela. Detrás, enmarcado en cristal, estaba ese mismo abrigo, deshilachado en las mangas, descolorido por los años, pero preservado como si fuera sagrado. Debajo, una placa de bronce decía: un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. La voz de Claire se quebró un poco. Ese gesto no solo cambió mi noche. Cambió el rumbo de mi vida. Y hoy, no solo honramos ese momento, sino al hombre que lo hizo posible. Se volvió hacia un costado del escenario. Henry, ¿puedes subir? Henry se puso de pie lentamente. Vestía un traje sencillo, prestado por un amigo, pero planchado con cuidado. Caminó entre los aplausos. Su rostro, aún marcado por el tiempo y las dificultades, ahora tenía algo más ligero, algo en paz. Subió al escenario junto a ella. Claire sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Esto te pertenece», dijo. Henry lo abrió. Dentro estaba el título de propiedad de su nueva casa, firmado y oficial. Se escucharon exclamaciones en la sala. Claire le sonrió. No más dormir en camionetas. La sala estalló en aplausos de nuevo, pero Henry levantó la mano. En realidad, yo también tengo algo, dijo, sacando lentamente una caja pequeña de su bolsillo. Era sencilla, gastada, claramente guardada por mucho tiempo. La miró a los ojos, el corazón latiendo con fuerza. Dijiste que este abrigo te cambió la vida. Pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, a mi hijo, un techo, y esperanza. Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata, no llamativo, pero brillando bajo las luces. Lo guardé en el bolsillo, dijo, con voz entrecortada, porque si hay algo más valioso que este abrigo, eres tú. Claire lo miró, los ojos llenos. Claire Langston, ¿quieres casarte conmigo? Un instante de silencio. Luego, ella rió. Una risa suave, entrecortada, hermosa, y asintió con lágrimas. Sí, por supuesto que sí. El público se levantó en ovación. Aplausos, vítores, el sonido rebotando en el techo de cristal. Un mes después, se casaron. La boda no fue en un gran salón ni en un resort de lujo. Fue en el lugar de Thomas, el pequeño centro comunitario de ladrillo rojo. El que significaba todo para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no combinaban. La torta fue horneada por una de las becarias del programa de mentoría de Henry. Pero el lugar brillaba con algo que el dinero no podía comprar. Claire llevaba un vestido blanco simple, el cabello suelto. Henry usó de nuevo ese mismo traje. Noah fue su padrino. Los invitados eran voluntarios, colegas, personas de refugios, y docenas de jóvenes empleados que alguna vez se sentaron en la pequeña oficina de Henry buscando sentido. Durante los votos, Claire sostuvo las manos de Henry y lo miró a los ojos. Una vez me diste un abrigo, dijo con voz clara y firme. Esta noche, te doy toda mi vida. Sus palabras llenaron el lugar como la luz que entra por un vitral. Suaves, radiantes, inolvidables. Henry no pudo hablar. Solo asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras la multitud secaba las suyas. Hubo risas. Música.
El festejo se desbordó hacia el patio, donde los niños corrían descalzos y luces colgantes bailaban en el crepúsculo. Alguien tomó una foto. Henry y Claire, de pie bajo el cartel del lugar de Thomas, uno al lado del otro, su cabeza sobre su hombro, su brazo alrededor de ella. Y junto a ellos, en un caballete, el viejo abrigo, silencioso, gastado, ahora inmortalizado. Esa imagen circularía por todo Internet. Compartida, comentada, recordada. Un símbolo no solo de segundas oportunidades, sino de cómo algo tan simple como la bondad puede atravesar el frío y reescribirlo todo. A veces el gesto más pequeño, una chaqueta, una sonrisa, una palabra amable, puede resonar mucho más de lo que imaginamos. Henry no tenía mucho, pero dio lo que pudo. Y a cambio, no solo cambió la vida de Claire, encontró amor, propósito y un nuevo comienzo. Su historia nos recuerda que la bondad no necesita ser perfecta, solo presente, solo sincera. Si esta historia te tocó, si te recordó que la esperanza aún vive en los lugares más inesperados, por favor dale like, comparte y suscríbete a Historias que Conmueven. Aquí contamos los relatos que calientan el alma, restauran la fe en la humanidad y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima, mantente amable, y sigue creyendo.